Queridas amigas, queridos amigos, en primer lugar tengo que agradecer de nuevo la posibilidad de colaborar con los maestros y con todos los enseñantes mexicanos. Yo me he considerado siempre exclusivamente un maestro. Creo que el mundo está lleno de genios y hacen falta maestros. Y por lo tanto, cuando estoy entre ustedes, lo mismo que en mi país, frecuento muchos encuentros de pedagogía, muchos encuentros de magisterio y, por supuesto, estoy feliz de encontrarme entre ustedes, que es, digamos, mi mundo, mi gente. Efectivamente, hace años tuve el honor de, un honor además que fue muy útil para mí, debo decirlo, de que se me encargase una obra de reflexión filosófica amplia sobre el tema de la educación, buscando sus principios, buscando sus motivos y también pensando en cómo debíamos orientarla cara al mundo históricamente transformándose en que vivimos. Y para mí fue una experiencia muy importante porque me permitió leer y me permitió estudiar cosas que a mí me interesaban, pero que quizá yo nunca había llegado a... Gracias a tener que escribir esta obra, yo estudié y me acerqué a una serie de temas que conocía un poco superficialmente, me interesaban, había oído hablar de ellos, pero no había llegado a estudiarlos. Entonces me di cuenta de cuántas cosas implica la educación. Es decir, normalmente, fíjense, les digo nada más una anécdota para indicar cómo ha ido cambiando la apreciación de la educación con los últimos años. Antes, la educación era una cosa restringida a los maestros, a los padres con niños pequeños, que el resto de la sociedad prácticamente no se interesaba por ella. Cuando yo escribí El valor de educar, el editor me dijo, hombre, no podías quitar la palabra educar, educación, porque eso son palabras que limitan mucho el alcance del libro, porque eso solo entonces va a interesar a profesionales o a padres de familia con hijos menores, pero no va a interesar al público en general. Y yo lo que insistí, dije, no, es que yo lo que quiero es mantener la palabra educar porque quiero que el público en general se interese por el educar. Y tiene que ser el público, tiene que ser el pueblo, tiene que ser la ciudadanía la que se interese por la educación, porque los políticos normalmente no tienen la visión en el tiempo de la educación. La educación es imprescindible, pero actúa a plazos largos. Supongamos que mañana, ojalá fuera así, en todas partes, en México, en España, en todas partes, se empezase a educar a la perfección, de la manera que todos deseamos y en nuestras más utopías más soñadas. Si a partir de mañana se empezara a educar así, ¿cuándo se notaría el efecto de la educación en la vida social, en la vida colectiva? Probablemente hasta dentro de 15 o 20 años no habríamos llegado a notar los efectos de la educación, porque los efectos de la educación van acumulándose y van creciendo como los propios educados van creciendo. No hay político en el mundo que piense las cosas a 15 o 20 años vista. La mayoría de ellos solo la piensa a 3 o 4 meses, cuando mucho. Entonces tiene que ser la sociedad la que exija el interés por la educación. Tiene que ser la sociedad la que fuerce de alguna manera a los políticos a preocuparse por la educación, no simplemente a preocuparse por mejorar la tecnología educativa. Yo he frecuentado a muchos ministros de educación en varios países y antes o después siempre sale: vamos a dotar a todos los niños de un ordenador y de una computadora. Bueno, me parece muy bien que naturalmente los niños tengan computadora y tengan zapatos y tengan ropa y tengan todas las cosas útiles para la vida. Pero la educación es algo que se hace de persona a persona, cuerpo a cuerpo. Como otras muchas cosas importantes en la vida, como el amor, no se puede hacer de manera virtual, hay que hacerla cuerpo a cuerpo. Porque solo otro ser humano nos puede enseñar a ser humanos. Solo otro ser humano nos puede enseñar a vivir como humanos. Ninguna máquina, ningún aparato. Evidentemente, los aparatos son muy importantes. Hoy tenemos unas fuentes de información extraordinarias, pero no es lo mismo informar que educar.
La información es parte de la educación. Preparar intelectualmente, laboralmente, científicamente a nuestras juventudes es evidentemente algo imprescindible en un mundo tecnológicamente avanzado, donde además hay demandas laborales exigentes, etcétera. Pero el objetivo de la educación va más allá, es la formación de ciudadanos, es decir, formar personas capaces de rentabilizar las garantías democráticas, de poder utilizar la democracia. La educación en Grecia, la educación nace precisamente junto con la democracia. Para los griegos, paideia, educación y democracia iban necesariamente unidos, porque si uno no sabe, si uno no conoce, si uno no tiene una formación ciudadana, ¿cómo va a poder ejercer su papel como gobernante? En una democracia, hay que recordarlo y recordarlo a los ciudadanos, en una democracia gobernantes somos todos. Los que mandan en un momento determinado son nuestros mandados, aquellos a los que nosotros les hemos mandado mandar por un periodo de tiempo, pero los gobernantes somos nosotros. Por eso Aristóteles, en su Política, cuando habla de estos temas, dice: antes de haber sido gobernante, tendrás que haber sido gobernado. Es decir, el ser gobernado educativamente es el primer paso para poder llegar a ser gobernante. Y la importancia de la educación en nuestras sociedades es pensar que hay que educar a cada niño, a cada joven, a cada adolescente, como si el futuro del país dependiera de él, de las decisiones que él va a tomar. Porque en último término es así. La educación en un país democrático es siempre educación de príncipes, educación de quienes van a mandar, que son todos los ciudadanos. John Kenneth Galbraith, el economista y sociólogo canadiense, pero que trabajó en Harvard toda su larga vida, en uno de sus últimos libros, Galbraith decía: todas las democracias contemporáneas viven bajo el temor permanente a la influencia de los ignorantes. Y es efectivamente una preocupación. Los ignorantes tienen voto y voz como los demás, pero naturalmente los ignorantes pueden ser manipulados, los ignorantes pueden ser engañados, los ignorantes pueden vetar las transformaciones necesarias si implican algún sacrificio en primer término, pueden apoyar propuestas demagógicas, etc. La influencia de los ignorantes, claro, Galbraith dice: las democracias temen la influencia de los ignorantes. Uno sospecha que hay políticos que se aprovechan o confían en los ignorantes para poder realizar sus propuestas políticas. En cualquier caso, la influencia de los ignorantes a las que se refiere Galbraith, no piensen ustedes que son ignorantes en el sentido científico del término. En ese sentido, todos somos mucho más ignorantes y ignoramos muchas más cosas de las que sabemos. No vamos a hablar de la ignorancia de cuál es la función fanerógama de las plantas o dónde está exactamente situada Tegucigalpa. No se refiere Galbraith a ese tipo de ignorancia. Se refiere a la ignorancia de quien es incapaz de comprender las demandas sociales inteligibles que otros hacen. Quien es incapaz de expresar de manera argumentada e inteligible sus demandas sociales a los demás. De quien no puede, en una palabra, ni persuadir ni ser persuadido. La democracia es un orden social, comunitario, instituido sobre la posibilidad de persuadir y ser persuadidos por los demás. Es decir, ese es el juego democrático. El parlamentarismo se basa en la capacidad de persuadir y ser persuadidos. Entonces, eso no es un elemento natural, no nace espontáneamente, es algo que hay que desarrollar. Muchas veces oímos esas expresiones de todas las opiniones son respetables. Vaya tontería.